Seguimos en Venezuela porque, según la ONG Foro Penal Venezolano, 359 personas han sido detenidas durante estos 80 días de manifestaciones antigubernamentales. Solo en los últimos 2 días de la semana pasada, 42 ciudadanos fueron apresados por razones políticas. Esto en todo el país. Recordemos que la situación en Venezuela se ha tornado crítica luego de que en abril los opositores, quienes piden un cambio político en el país, se tomaron las calles y desde ese momento han completado hasta el día de hoy 80 días continuos de manifestaciones, de reclamos al gobierno de Nicolás Maduro. Ese reclamo que por supuesto se ha visto avivado por la propuesta del presidente venezolano de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy, por ejemplo, no pudieron llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral en esta movilización que se denominaba Todos a Caracas. Recordemos que manifestantes de todo el país llegaron a la capital venezolana. Los que pudieron llegar, otros se vieron interrumpidos por la acción de los cuerpos de seguridad del Estado a lo largo, por ejemplo, de la autopista regional del centro, donde las fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro pudieron intervenir el transporte para llegar, las vías de acceso, en este caso, a la ciudad capital, a Caracas. Y a lo largo de esta jornada de manifestaciones extendida por 80 días, pues se ha presentado este número de personas que ya considera el Foro Penal Venezolano, esta ONG defensora de los derechos humanos, como presos políticos. Se habla de 42 solo en los últimos 2 días y de 359 personas que han sido detenidas durante las manifestaciones. En esta parte del programa nos acompaña Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Alfredo. Una muy buena tarde. Buenas tardes y bueno, muchas gracias por el contacto desde Venezuela. Alfredo, 359 personas detenidas en 80 días. ¿Cuántas de esas personas permanecen en prisión y cuántas han sido liberadas? ¿Bajo qué medidas? ¿Cuál es el balance del Foro Penal? Bueno, estamos hablando realmente de 380 ya hemos pasado los 383 personas como presos políticos. Quiero decirle, esto es los que han quedado condenados. Y en el mes, precisamente sí, en el mes de junio ya hemos pasado las 350 personas. Evidentemente este es solo el mes de junio, que en comparación con todo los más de 2 meses de protesta, estamos hablando de más de 3.260 personas que han sido detenidas y durmieron tras las rejas o van a dormir tras las rejas el día de hoy, más de 1.200 personas, concretamente 1.280 personas. Y esto no para, ya que en este momento, mientras hablo con ustedes, estamos pues en carreras aquí en Caracas, como siempre sucede a esta hora de la tarde, ya que también hay nuevos detenidos que se produjeron en la Plaza Altamira, pero además de detenidos, nos están reportando, tenemos la información de heridos, personas heridas, incluso pareciera, pero no tenemos la confirmación que son heridos de bala, incluso se habla de un fallecido. Es decir, esto no para. Mientras las manifestaciones ocurren, la reacción del gobierno ha sido la detención, la represión en todos los niveles amplios, es decir, con diferentes acciones que se han venido ejecutando, desde la detención hasta la tortura, hasta los asesinatos, ¿no? Vamos a hacer un resumen, Alfredo. Vamos a puntualizar. Al día de hoy, ¿cuántos presos políticos hay en Venezuela? Exactamente hoy hay 383, sumando los del día de ayer. 383 presos políticos. ¿Esos presos políticos, Alfredo, tienen acceso, por ejemplo, a su defensa, a sus familiares, a atención médica? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, como le digo, hay presos políticos que son recientes, hay otros que ya llevan años. La atención médica no se le brinda a los presos políticos en su mayoría. El acceso a las visitas es bastante reducido. El acceso a los abogados, a los nuevos presos políticos, no existe o no han tenido en muchos casos acceso a abogados. La situación de los presos políticos es realmente, digamos, excepcional. Sin embargo, debo aclarar, porque entiendo la pregunta, que cuando hablamos de presos políticos nos estamos refiriendo a aquellas personas que tienen una orden de un tribunal que los priva de libertad. Pero hay 1.280 detenidos. Quiere decir que todavía no tienen orden de un tribunal formalmente, pero se encuentran igualmente tras las rejas y que al día de hoy, pues, como decía, van a dormir encarcelados, ¿no? O sea, que el número es mucho más grande,
pero técnicamente hablar de presos políticos, estos 383, nos referimos a aquellos que formalmente tienen una orden de un tribunal que decidió la privativa de libertad, sea una orden de un tribunal civil, es decir, ordinario, o de un tribunal militar. Alfredo, hablemos ahora de los delitos que se le imputan a estas personas. Terrorismo, ¿qué delitos se les imputa? Bueno, 18 personas que quedaron privadas de libertad el sábado, este sábado, se les imputó por primera vez el delito de terrorismo. A los otros, los presentados en tribunales militares, se les imputan los delitos de rebelión militar. Concretamente hay más de 380 personas presentadas ante tribunales militares y en su mayoría los delitos que se le imputan son rebelión militar y traición a la patria, delitos por cierto de carácter estrictamente militar, cosa que ya hemos dicho en varias ocasiones, pues que la utilización de la justicia militar es ya de por sí una burda violación a los derechos humanos. Hay otros delitos como instigación pública, que supuestamente alterar el orden público, hay delitos como resistencia a la autoridad. Ahora, estos delitos han traído como consecuencia no la privación de libertad en muchos casos, sino que las personas se mantengan detenidas a través de diversas condiciones. Alfredo, ¿en qué otro país de América Latina la ONG Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero como defensor de derechos humanos, como abogado penalista, conoce de que existan 383 presos en este momento? El país del mundo, de Latinoamérica al menos, de América o de América en general, con mayor cantidad de presos políticos, sin duda alguna es Venezuela. Ni siquiera Cuba tiene este número de presos políticos tan alto. No podría compararme, evidentemente, quizás con otros países como Egipto. No sé qué ha pasado en países yo sé que en Europa pues no existe tanta cantidad de presos políticos, pero claro, ya compararse con otros países como Egipto, no sé, Siria, no lo podría, digamos, asimilar o comparar. Pero de América totalmente, el país con mayor cantidad de presos políticos es Venezuela, sin duda alguna. Alfredo, para ti como abogado defensor de los derechos humanos, ¿qué opinas? ¿La comunidad internacional ha entendido la magnitud de esto que acabas de decir? ¿Es el país, Venezuela, de América Latina con más presos políticos? Yo creo que falta un poco observar la situación venezolana con más claridad, con más, digamos, foco, porque no solo se trata de los presos políticos, se trata además de la agresión, de las torturas, de los asesinatos, de la represión en términos exagerados. Yo decía, cuando yo he visto historias de cuando han asesinado a una persona por un impacto de bomba lacrimógena en Gaza, por ejemplo, y es lamentable y aparece en todos los medios del mundo, o cuando hay una agresión brutal en Ferguson, por ejemplo, vi cuando había represión contra personas que manifestaban. Y aquí estamos hablando de miles de personas detenidas, más de 54 personas asesinadas directamente en manifestaciones, torturas, etcétera, y no ha habido ningún tipo de reacción real o de entendimiento de la gravedad del problema. Algunos días de represión en Ferguson, como tú decías, Alfredo, pero en Venezuela es represión todos los días durante los últimos 80 días. Ya vamos casi para 3 meses. Sí, bueno, represión todos los días y repito, aquí se asesina a una persona y pareciera pues que el asesinato no tiene ningún tipo de validez para el mundo, o por lo menos como ha ocurrido en otros países. Los asesinatos, ya no solo se trata de los arrestos, sino inclusive de los asesinatos. Hoy se está hablando de un nuevo asesinato, hay que verificarlo, pero es algo que está ocurriendo diariamente y además, debo decirlo, intencionalmente. Aquí ha habido casos donde se viola el hogar doméstico, el domicilio, y se llevan a las personas de sus casas. Eso pasó la semana pasada, la semana antepasada, ha sucedido ya constantemente que entran, bombardean los domicilios y se llevan a las personas, tumbando las puertas de los edificios. Eso es algo insólito, sin orden judicial alguna, sin fiscal presente, sin ningún tipo de justificación, y pues eso es algo excesivamente grave. Algo definitivamente, Alfredo, de no creer. Alfredo Romero, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo, como siempre, un placer, mucha suerte. Muchas gracias y siempre a la orden.